Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Kevin Morales y te quiero dar la bienvenida al episodio número 81 de esta segunda temporada de Dev Locos. Recuerda, el podcast más loco de todo el mundo. En esta ocasión pues tengo un gran amigo que no he tenido todavía la oportunidad de conocerlo personalmente, pero sé que pronto nos podríamos ver. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Kevin, ¿todo bien? Muy bien, espero que tú también estés muy bien. Encantado de estar en este episodio del podcast. Sí, te cuento que yo estoy actualmente ahorita en la ciudad de Santo Domingo y está siendo un poquito como... ¿Ves cuando pasa esa ciudad nublosa, como que hace frío pero al mismo tiempo calor? Pues ahorita estamos en esa época y es como que da ganas de irse a la cama, acostarse y nos vemos mañana. Sí, sabes que aquí pasa algo similar porque si bien yo vivo en Quito, yo vivo en Tumbaco. No sé si Ok, conoces Tumbaco. sí, sí. Sí, es un lugar muy bonito y hace más calor que en Quito. Entonces, puede que el clima esté más o menos similar a Santo Domingo, no al nivel del que estás tú ahorita, pero más o menos. Ok, chévere, chévere, Daniel. Oye, vamos a comenzar y lo primero que quiero preguntarte es, ¿quién es Daniel Erazo? Claro. Bueno, soy Daniel, quiteño, tengo hace poco 26 años cumplí, soy de profesión ingeniero en tecnologías de la información, sin embargo, desde que salí de la carrera me he desempeñado más como ingeniero en software y hace unos pocos años me he especializado en inteligencia artificial. Actualmente estoy trabajando en una startup de educación aquí ecuatoriana que se llama Muyu Education. También soy creador de contenido y hace poco tuve la oportunidad de ser profesor en Platzi, probablemente la plataforma que todo el mundo conoce que está viendo este podcast, la número uno en educación en Latinoamérica. Eh, Soy una persona que también, aparte de todo lo que tiene que ver con tecnología, me gusta mucho mis hobbies, como el deporte, me gusta correr, ir al gimnasio, estar muy activo. Creo que junto con nuestra profesión es muy importante moverse de la silla durante unas horas al menos al día, porque eso al fin y al cabo te ayuda mucho tanto a la mente como al cuerpo. Me gusta mucho leer, atrás tengo unos cuantos libros, libros ya sea de ciencia ficción, de negocios, desarrollo personal. Y bueno, en general, eso te podría contar que soy yo, Daniel Erazo. Soy mucho de hacer hobbies de mi familia, de trabajar, de cuidar a mi perrita, que tengo una perrita, y de jugar videojuegos. Eso te Genial, puedo genial, contar. Daniel. Oye, ¿y cómo definirías a Daniel Erazo en una sola palabra? Fuera del mundo tech. Olvidémonos de lo tecnológico. Yo diría que curioso. Ok, ok. Creo que esa es la palabra que me ha definido desde que tengo memoria prácticamente. Recuerdo cuando tuve internet, mi curiosidad explotó, fue como ¡pum! Empecé a aprender un montón de cosas que me interesaban, no solo de tecnología, sino de el mundo en general. Así que sí, yo diría que curioso es esa palabra. Ok, ok. Chévere, chévere, Daniel. Oye, pues dijiste algo sobre el tema de el salir, o sea, no solo estar dentro de unas cuatro paredes programando, y me hiciste ese acuerdo, me hiciste dar sentir que hace como 3 años y medio yo pasé por algo parecido en el que pensé que la programación era todo, ¿no? El entender, el aprender era todo, ¿no? Hasta después de un tiempo, pues me di cuenta, probablemente en ese tiempo haciendo un inciso, caí en un burnout, pero en el que prácticamente uno cuando aprende o cree que está entendiendo algo, se apega, se apega y se apega. Y te digo porque recuerdo haber hecho una aplicación desde cero y decir, ok, acabo esta feature, acabo esta funcionalidad y me voy a dormir. Pero ese me voy a dormir llegaba a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Sí. Probablemente es bueno, tenemos digamos que un pro, en el sentido que vas aprendiendo rapidez y todo. Pero poco a poco, al paso de los años, eso pues toca factura, ¿no? Porque al final una persona pues no creo que está dispuesta todos los días. Además, en mi caso yo tengo familia, tengo dos hijas y claramente mi esposa, mis padres, mis abuelitos a dedicar ese tiempo de calidad. Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que probablemente están pasando por esa situación en las que por una parte sienten que están bien porque están aprendiendo rápidamente y me pasó hace un año y probablemente a ti te pasó en el que no digo que fue un mal rato, sino que hoy lo recuerdo y digo, wow, pasaba entre cuatro paredes y la energía era full. Y hoy en día, pues creo que se parte mi tiempo como para que ese tiempo de calidad exista. Sí, sin duda es algo complicado, sobre todo en nuestra profesión y sí, también lo he vivido en carne propia, porque estamos en esa delgada línea entre
desarrollarnos profesionalmente y también vivir nuestra vida, ¿no? Sabemos que esta profesión está cambiando todo el tiempo. Antes parecía que cada año cambiaba, ahora parece cada mes y tenemos que estar estudiando todo el tiempo. Y se traza una delgada línea entre eso, ¿no? Estudiar o trabajar y vivir la vida. Yo creo que la clave aquí es tener un equilibrio. Y creo que es la clave en muchas cosas. He visto muchas películas y series de televisión que tratan justamente sobre el equilibrio. Y creo que tienen todo el sentido del mundo, porque cuando tú encuentras equilibrio entre lo que haces y la vida en general, pues creo que se te hace mucho más sencillo pues evitar ese burnout. Por ejemplo, una de las cosas que me ha ayudado bastante a mí, bueno, por ejemplo, en mi caso, yo la actividad física la he tenido desde el colegio, desde siempre. Sí es verdad que cuando comencé a aprender tecnología y trabajar y eso, la actividad física se fue reduciendo y mi tiempo se fue reduciendo justamente por lo que decías, ¿no? El hecho de hacer una aplicación desde cero y quedarte sentado durante horas y pensar de que ha pasado un minuto cuando realmente han pasado 10 horas, por ejemplo. Em, pero creo que simplemente es recordar que somos seres humanos, que somos seres sociales, que debemos vivir una vida aparte de nuestras cuatro paredes y retomar nuestros hobbies. En mi caso, por ejemplo, que yo soy bastante activo físicamente, pues retomar esa actividad física. Si bien no tengo el tiempo de ir al gimnasio 3 veces a la semana durante 2 horas y media cada día, al menos puedo salir a mi casa a caminar, a correr durante media hora, despejar mi mente, correr durante ese tiempo y luego regresar y a lo mejor hacer otra cosa antes de volver a sentarme, ¿no? En el caso de otra persona puede ser leer, puede ser jugar videojuegos, puede ser hablar con la familia, puede ser cuidar a tus perros, un montón de hobbies que puedes tener y que es bueno retomarlos, ¿no? Y darse esa organización también, creo que es muy importante, esa organización del tiempo, de durante la semana decir, vale, de lunes a viernes, de esta hora a esta hora, trabajo, estudio, pero luego de esta hora me dedico completamente a mi hobby. Y estoy durante unas 2, 3 horas, regreso, si quiero puedo seguir estudiando, trabajando, pero al menos sé que al día ya le dediqué tiempo a otra cosa que no sea estar en mi cuarto. Y el fin de semana puede ser muy complicado porque, claro, el fin de semana tenemos el tiempo libre para hacer lo que sea, incluso también trabajar. Pero yo al menos intento de que al menos un día, por lo menos el domingo, sea algo completamente libre y que no tenga nada que ver con una computadora, sino pasear, arreglar mi cuarto, mi casa o lo que sea. Entonces creo que la clave es la organización y el balance. Si encontramos esas dos cosas, creo que podemos evitar mucho del burnout y esas cosas negativas que vienen con este trabajo, ¿no? Así que eso puedo decir. Perfecto, perfecto. Oye, Daniel, pues vamos a continuar con el podcast y me gustaría pues hablar sobre tu experiencia. Ya me hablaste un poquito a grosso modo, pero me gustaría irnos unos años atrás y saber cómo fue este primer acercamiento, cómo empezó todo, ese amor a la programación slash software, y hoy en día pues estás convertido en el hombre que eres. Bueno, yo creo que todo empezó cuando nací, no mentira. Creo que todo empezó Programando naciste. probablemente, no, no sé, hubiera sido muy raro. Creo que todo empezó cuando tuve mi primer acercamiento a una computadora. Fue una computadora que no era mía, era de otras personas, pero nadie la usaba, así que la comencé a usar y comencé a jugar. Un videojuego que es muy conocido que se llama Los Sims, que probablemente lo conoces. Es, yo diría, uno de los juegos por excelencia exclusivamente para computadora que existió en su momento cuando fue una revolución. Incluso los Sims fue algo increíblemente grande, ¿no? El hecho de simular la vida real, por así decirlo, en un juego. Entonces me enganchó muchísimo ese juego, lo jugaba cada día, todos los días, todo el tiempo, y estaba todo el tiempo en esa computadora, ¿no? Y bueno, ese acercamiento me empezó a dar ese gusto por estas cosas, ¿no? Por estas máquinas. Luego vino el internet, cuando tuve acceso a internet por primera vez, y fue justo cuando te dije que mi curiosidad explotó porque, claro, tuve acceso a mucho contenido en línea de videojuegos, de tecnología, de ciencia, del espacio, en fin, un montón de temas que me llaman la atención. Pero lo curioso es que durante ese tiempo que te estoy hablando entre yo qué sé, el 2009 al 2011, 12, si bien estaba muy inmiscuido en esto, nunca me acerqué directamente a la programación en sí o al software. Creo que lo más cercano fue una época que se me dio por hacer, entre comillas, robots, que simplemente era desarmar juguetitos que tenían los motores, no de carros, y juntarlos con otras cosas e intentar hacer un robot, entre comillas.
A pesar de que había videos de cómo hacer un robot de verdad, no me metí tanto en ese tema porque no tenía primero no tenía el dinero para comprarme esos componentes y segundo pues como que me daba cosa no decirle a mi mamá por ejemplo que me compre esos componentes porque no sé. Pero eso fue lo más cercano que tuve a la programación. Sin embargo, estuve inmiscuido en las computadoras durante todo ese tiempo, ¿no? Hasta que entré a la universidad. Bueno, hasta el día de hoy, realmente. Eh, y bueno, cuando ya estaba en el momento de elegir una carrera universitaria, yo siempre estaba muy indeciso, no sabía qué elegir, y una de mis opciones era la arquitectura o diseño gráfico industrial, simplemente porque me gustaba todo el tema de diseño, de los dibujos, y también me gustaba el Minecraft. Y entonces decía, como en Minecraft construyo casas, a lo mejor puedo construir casas en la vida real. Algo que no tiene mucho sentido, pero esa era mi lógica en ese momento. Eh, pero luego comencé a hacer una introspección de mi vida y de pensar qué es lo que realmente me gusta. Y me di cuenta de que las computadoras y los videojuegos y el software realmente han estado conmigo durante mucho tiempo. Y dije, ¿qué tal si voy y doy el salto a esta carrera? Que en ese momento era Ingeniería en Tecnologías de la Información. Había esa carrera e Ingeniería en Software. Pero no sé por qué me fui por Tecnologías de la Información, en donde sí aprendí a programar, en la universidad aprendí a programar, pero más bien la programación y el software era transversal, era como una herramienta más que usábamos para otras cosas como la ciberseguridad, las bases de datos o las redes, pero lo que más me llamó la atención sin duda de todo eso fue la programación y el software, entonces a la final me terminé dedicando a eso. Pero sí, ese fue mi acercamiento a la programación en sí. Aprendí C, el primer lenguaje de programación, no, C++, más bien, lenguaje difícil como primer lenguaje, pero al menos me dio las bases y los fundamentos tan importantes para poder desempeñarme luego con otras tecnologías. Así que eso te puedo contar. En resumen, mi curiosidad ha estado ahí desde siempre y eso eventualmente pues, me llevó a aprender sobre software, que es lo que al final me gustó. Algo que yo siempre digo es que realmente esto fue un salto de fe, ¿no? Como por ejemplo el videojuego de Assassin's Creed, donde haces un salto de fe, o como en la película de Spider-Man, de Miles Morales, en donde el Spider-Man grande le dice, Miles, es un salto de fe. Es realmente así, cuando no estás muy decidido por una carrera y ves algo que medio te puede gustar, pero no estás seguro, dices, voy a dar el salto de fe y al final pues termina que sí es así. Por suerte, ¿no? Porque si no me hubiera gustado, no sé qué hubiera estado haciendo ahora mismo. Pero sí, fue un buen salto de fe. Wow, wow. Me recuerda a algo que ha existido como un patrón, ¿sí? Como un mínimo, como un múltiplo en la mayoría de los episodios cuando hablaste sobre esta palabra de curiosidad. Y Ujú. bueno, te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a los invitados que me han hablado sobre curiosidad y me gustaría saber tu perspectiva, porque gran parte de los desarrolladores que han pasado por este podcast mm, ha sido un inicio para hoy en día estar donde está. Entonces, ¿crees que una persona o un joven, un niño, de acuerdo a su curiosidad, puede ir creando una persona exitosa, puede ir moldeándose? En otras palabras, ¿la curiosidad lo va haciendo una persona o crees que nace desde pequeño, se le ve que a un niño, un bebé, ya puede ser curioso y puede tener un camino en el que, ok, como me pasó a mí en el 2015, vi un iPod y dije, ¿cómo funcionan las aplicaciones móviles en iOS? Vamos. A partir de ahí, pues todo es historia, cómo te pasó a ti, etcétera. ¿Qué piensas acerca de esto? Yo creo que la curiosidad es innata, la verdad. Ok. Y creo que lo tenemos todos los seres humanos. Porque si tú te das cuenta, y sobre todo yo lo he vivido con mi hermano, que es menor a mí, y cuando somos niños, somos muy curiosos. Yo diría que, no sé si el 100%, creo que sería un poco raro decir el 100%, pero el 99% quizá de la población mundial, cuando son niños, son curiosos. Les gusta, yo qué sé, andar viendo las piezas de juguetes o preguntar un montón de veces por algo, y más ahora con internet, ¿no? Entonces yo creo que nosotros nacemos siendo curiosos, pero llega un punto en nuestra vida en donde quizá esa curiosidad se va reduciendo por X o Y factores. Algunos se va reduciendo la curiosidad, otros se va manteniendo o incluso se puede ir aumentando. Entonces yo sí, es verdad que he visto ese patrón en prácticamente casi todos los desarrolladores de software que también conozco, que son muy curiosos y que han desarrollado esa curiosidad, pues justamente eso,
teniendo acceso a internet, teniendo acceso a diferentes recursos, hacemos la misma pregunta de por qué funciona una aplicación en un dispositivo móvil, por qué, cómo funcionan los videojuegos, por qué básicamente, ¿no? Haciéndose la pregunta del por qué. Entonces, cuando somos niños, como siempre nos hacemos la pregunta del por qué, llega un punto en el que ese por qué lo queremos explorar durante toda nuestra vida, o llega un punto en donde el por qué a lo mejor se va por otro lado, y ahí es donde pues a lo mejor nos interesan otras industrias, otras carreras, o simplemente porque, no sé, a lo mejor me pongo en una situación, entre comillas, desfavorable, de quizá algún niño que por su situación no puede hacerse esos porqués, sino que tiene que más bien preocuparse por otras cosas en su vida, porque a lo mejor tiene que comer, tiene incluso que trabajar. Entonces obviamente no tiene el tiempo de preguntarse por qué y al final su vida pues se va por otro rumbo, ¿no? Entonces yo creo que si bien nosotros nacemos curiosos ya de manera innata, puede que las circunstancias de nuestra vida, nuestro entorno, pues desarrollen esa curiosidad o no, o simplemente la dejen ahí, por así decirlo. Entonces sí, eso es lo que considero. Ok, chévere, chévere, Dani. Oye, ahora cuéntame, vamos a aterrizar un poco más tu experiencia y me gustaría saber cómo fue la transición de lenguajes de programación. Me dijiste que uno de los primeros fue C, C++, y cómo ha ido en transicionando y conociendo todos estos lenguajes y hoy en día, pues, ¿cuál es el que más estás utilizando? Claro, sí, el primer lenguaje que aprendí fue C, no, C++, perdón. Bueno, realmente el primero fue PCInt, pero ese no es un lenguaje, El pero al menos, español, recuerdo ese lenguaje. La sí, verdad. al menos te da una idea de cómo funciona No, realmente un lenguaje. te ayuda bastante a Sí, entender a priori, ¿no? Porque si tú le plasmas, hay un inciso, si tú también le plasmas a una persona que está aprendiendo un if, un while, un for, así de la nada, probablemente te lo claro, así. traduzca y queda ahí. Pero, ¿qué viene más, no? Entonces, Ujú. creo que PCInt, fuera de broma, o sea, ayuda bastante a entender el inicio, ¿no? Sí, al igual que se me fue el nombre de este. Realmente no es un lenguaje, pero es estos bloques de programación que puedes ir construyendo. Puedes Software hacer como si Inventor, fuera un juego. Ese es uno Scratch. de ellos, Scratch, ese de ahí. También te da unas buenas bases para visualmente incluso ver cómo funciona un lenguaje de programación después cuando quieras aprenderlo. Entonces, realmente ese fue mi primer acercamiento al software, ¿no? En el primer semestre de la universidad. En el segundo semestre sí ya aprendí C++. Entonces, sí, C++ es un lenguaje complicado para aprender como primerísimo lenguaje, pero lo genial, sobre todo cuando tienes, digamos, la educación más tradicional, ¿no? De un profesor enseñándote y tal, te da unas buenas bases fundamentales de cómo funciona realmente la computación a un nivel un poco más bajo que, yo que sé, Python o JavaScript, ¿no? Entonces, yo, bajo mi experiencia, considero que si aprendes un lenguaje como C o C++, luego los otros lenguajes se te hacen más sencillo. Pero bueno, entonces aprendí C++, luego aprendí Java, el siguiente lenguaje. Creo que es incluso un camino muy tradicional, al menos en las universidades actualmente. No sé cómo está actualmente en 2025 el currículum, pero de todos los ingenieros de software que he hablado, la gran mayoría me han dicho que sí, primero aprendieron C, C++, y luego Java, y luego C Sharp o Python, por ejemplo. Bueno, ya aprendí Java y ahí aprendí la programación orientada a objetos, que realmente me costó aprender al inicio. No sé si fue el profesor o fue porque en verdad me costó, pero sí fue como que, ¿de qué me estás hablando? Yo vengo de a poner un system.ctl, no me acuerdo cómo era, para poner un hola mundo en C++, y ahora me estás hablando de clases. ¿Qué es esto? Em, pero bueno, con el tiempo y con tutorías y demás, pues al final sí lo puedo aprender. Y luego, digamos que esos dos lenguajes los aprendí en la universidad y se terminó ahí, porque mi carrera, pues, de nuevo no está enfocada en el software, entonces los niveles de programación, digamos, que se quedaron ahí. Pero como me gustó más la programación, decidí, pues, aprender por mi cuenta y ahí fue cuando transicioné a Python, que es el lenguaje que más he utilizado al día de hoy. Entonces, aprendí Python básicamente en internet, viendo tutoriales en YouTube. Ahí fue donde conocí a Platzi, de hecho, al aprender Python, em, leyendo artículos y demás. Y se me hizo realmente sencillo, probablemente porque yo vengo de aprender con C++ y Java. Porque otra experiencia que tengo es que fui instructor de software en un bootcamp en Estados Unidos, en donde la mayoría de la gente, los estudiantes, son personas adultas de entre 30 y 40 años que no tienen un background tecnológico. Por ejemplo, que son conductores de camiones o tienen algún trabajo de oficina. Entonces, claro, ellos
aprender luego Python como primer lenguaje de programación es como darse contra un muro y decir, ok, esto es muy difícil, ¿de qué me estás hablando, no? Diferente a una persona que ya ha aprendido un lenguaje como C++, por ejemplo, en el pasado, se le hace mucho más sencillo aprender un lenguaje como Python. Pero bueno, entonces después de Python ya conseguí mi primer perdón, ya conseguí mi primer trabajo como desarrollador de software profesional y ahí aprendí JavaScript y luego TypeScript, que igual se me hizo bastante sencillo porque probablemente ya tenía experiencia en Python. Y también ahí, no de manera profesional, pero más de manera didáctica en el mismo trabajo, aprendí sobre Haskell, que es un lenguaje funcional. También puede ser bastante complicado. Y creo que se usa, bueno, también se usa bastante a nivel de industria, digamos, comercial, no tanto como los lenguajes más mainstream, digamos. Pero bueno, y ese lenguaje fue desafiante, la verdad me recordó mucho a C cuando estaba aprendiendo C++, pero lo genial de Haskell es que te ayuda a pensar de una manera más funcional, de una manera diferente, y eso al fin y al cabo lo puedes trasladar a otros lenguajes, ¿no? Como JavaScript, por ejemplo. Pero bueno, entonces ese digamos que ha sido mi transición, y actualmente pues me estoy moviendo en Python y TypeScript, en estos dos mundos son los que más utilizo. Y claro, de ahí vienen frameworks como React o React Native o Django y Fast API en Python. Pero sí, en conclusión, yo te puedo decir que cuando tú aprendes un lenguaje de bajo nivel, eh, principalmente si eres muy curioso de verdad y de verdad te apasiona esta industria, aprender otros lenguajes se te puede hacer muy, muy fácil. Sin embargo, si prefieres aprender primero, por ejemplo, Python o JavaScript, también es completamente válido. Pero sí es verdad que considero que los lenguajes de bajo nivel te dan esos fundamentos tan importantes que a la larga a lo mejor te pueden beneficiar incluso más. Así que eso. Bueno, en mi caso yo conocí C++ y salí corriendo, brother, porque de verdad Sí. fue un odio a primera vista, ¿no? Y es total, en la universidad me dieron esa materia y siempre lo digo, y aquí ya no tengo por qué ocultarlo. La primera materia que no pasé de semestre fue programación, fundamentos de programación, ¿no? Entonces, ¿cómo dar la vuelta a la vida? Y adivina qué lenguaje estaba ahí, C++. Y nos hacían hacer las Ujú. pruebas, famosas pruebas de escritorio a papel. Y yo venía de un colegio de acá de Santo Domingo, yo estoy en Quito. Nunca en mi vida había visto que era programación. O sea, literalmente entré ahí Claro. a saber qué es programación. Imagínate. Ya después en el segundo semestre conocí Java, que tampoco me llevé muy bien con él. Hasta después de unos años que conocí Swift, que es el lenguaje de iOS. Y ahí es Ujú. donde entendí y me empezó a gustar todo, ¿no? Pero Claro. bueno, o sea, como te digo, al final los consejos que tú estás dando son muy válidos porque si tú entiendes de verdad cómo son los fundamentos, el paso del lenguaje es muy fácil. Y Sí. después de los años, en mi caso, pues pasó eso, entender los fundamentos y en muchas ocasiones, pues he sentido como que esas, digamos, esos cimientos de haber estudiado una carrera de ingeniería o de sistemas, un tecnólogo en sistemas no los tuve porque yo me gradué de ingeniero electrónico. Entonces Ujú. aprendí todo lo que es hardware antes que software. Pero poco a poco fui aprendiendo en el mundo laboral todos los cimientos y entendiendo. Y hoy en día, pues en la parte de lenguajes, como tú diste el ejemplo de programación orientada a objetos, no es muy complicado pasar en mi caso, ¿no? De un lenguaje a otro. Claramente es la sintaxis, aprender un nuevo idioma, aprender una nueva comunicación con la computadora. Pero son, nuevamente, digo, son válidos tus consejos porque de verdad los fundamentos, si uno aprende bien, cualquier paso del lenguaje es lo más fácil. Sí, sin duda. De lenguaje y también diría también de paradigma de programación. Es como de C++ tienes la programación, se me fue el nombre, pero luego tienes la programación entre objetos, que son como dos paradigmas diferentes. Eh, Se te puede hacer complicado al inicio, sí es verdad, pero al menos es diferente si es que vas directo a programación entre objetos, como ¿qué es una clase? ¿Qué es un objeto? ¿De qué estás hablando? No entiendo nada. Necesito antes unas bases, ¿no? Para entender Yo eso mejor. recuerdo el famoso ejemplo del carro, en el que decía el tipo de vehículo, después de la bicicleta es un vehículo, eso es una subclase, la herencia. Ay, dolor de cabeza en la universidad. Y después de los años entendí que cómo todo se alineaba, todo se enlazaba, pero recuerdo al Kevin Claro. de estar sentado ahí enfrente de la ingeniera y decir, ¿qué es esto? Una clase, lo mismo que tú dices. Sí.
Chévere, chévere, Dani. Oye, vamos a pasar ahora a un tema muy bueno que es hablar sobre inteligencia artificial. Y te voy a hacer una pregunta que estoy segurísimo que te la han hecho. Y es, ¿crees que la AI va a reemplazar a los desarrolladores de software? Como el resultado de la consulta, no. Para quienes es de Ecuador, saben esa referencia. No, definitivamente no. Creo que más bien nos van a potenciar. Yo creo que quien te va a reemplazar es alguien que utilice o sepa utilizar AI, eso sí. Pero reemplazar a los desarrolladores de software, quienes utilicen AI, no. Porque es como lo hemos visto anteriormente en la industria, ¿no? Y en diferentes industrias. Ha venido la calculadora, ha venido el automóvil, ha venido X herramienta que lo que ha hecho es potenciar nuestras vidas. Y a los profesionales que, digamos, que ya tenían esas bases, los ha potenciado y los ha mejorado e incluso ha abierto nuevos empleos, ha abierto nuevas industrias, nuevas habilidades que al fin y al cabo pues, se pueden aprender, se pueden desarrollar y se pueden utilizar de forma profesional. Entonces, yo creo que no. Sé que es un debate que ha estado desde que tuvimos el boom de ChatGPT, pero yo soy optimista y digo que no nos va a reemplazar para nada, siempre y cuando la utilicemos y no tengamos ese miedo a utilizarla. Porque lo contrario, si nos quedamos en el desarrollo tradicional, sin usar AI, casi nada, así pues los días están contados para tu puesto, pero de lo contrario, no. Ok, ok. Oye, y antes de seguir hablando, algo que me acabo de acordar y lo dijiste en tu presentación. ¿En qué momento de la vida de Daniel Erazo entra el crear contenido y compartirlo a la demás audiencia? Sabes que yo creo que eso fue un resultado de curiosidad más internet. Ok, Obviamente no le pasa a todo el mundo, pero me pasó a mí. Porque yo cuando tuve internet empecé a ver mucho YouTube y a ver muchos YouTubers de diferentes categorías, ¿no? Videojuegos, tecnología, en fin. Y dentro de mí empezó a nacer esa necesidad, por así decirlo, o esa curiosidad de también hacer esos videos y subirlos a internet. Dato curioso, el primer video que subí en mi vida fue justamente en el 2013 o 2012 y fue un video completamente random con el teléfono que tenía en esa época. Era, me acuerdo, de un reto viral que se llamaba el Harlem Shake. A lo mejor lo escuchaste. me suena. Ese- Bueno, a ver, sí, 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 me sí, suena, me sí, suena. Es que en esos tiempos, ya te voy a contar mi situación, pero en esos tiempos era mucho challenge por eso. vale. Era un reto que consistía en... bueno, hay una canción que se llama Harlem Shake que tiene una peculiaridad y es que No, inicia bastante, sí, bastante bajo. Luego llega un punto en el que hace un quiebre y como que se descontrola todo. Entonces la gente hacía videos de eso, ¿no? Y me acuerdo que surgió una aplicación para Android que te permitía hacer un Harlem Shake de manera prácticamente automática, ¿no? Tú te grababas en el teléfono la primera parte, luego te grababas la segunda y con un botón ya podías subirlo todo a tu canal de YouTube. Era bastante revolucionario, por así decirlo, ¿no? No tienes que hacer nada más que usar la aplicación. Entonces me bajé esa aplicación y dije, bueno, vamos a intentarlo. Y me grabé un Harlem Shake únicamente con yo solo porque no tenía amigos. Y lo subí a YouTube en el canal que tenía en ese entonces. Y ese fue mi primer video. Y no sé, me gustó como esa sensación de grabarte y luego subirlo a internet a ver qué pasa. Aunque luego no me vio nadie, pero a ver qué pasa, ¿no? Entonces venía esa curiosidad de hacer eso. Y fue en el 2000, ¿qué será? 14 por ahí, que en ese mismo canal que subí ese video empecé a subir videos ya de manera un poco más regular, en donde realmente intentaba ser otra persona, ¿no? Como estaba muy de moda ser youtuber de videojuegos, los youtubers de videojuegos eran enormes, tenían miles o millones de seguidores, dije, yo quiero ser ese. Y lo que hice fue eso, ¿no? Grabarme jugando un videojuego que era Minecraft, a pesar de que mi computadora era una roca completamente, con decirte que tenía 1 GB de RAM, cuando el estándar en la época era 2 al menos, pero bueno, al menos me permitía grabar Minecraft y luego editar y tal. Entonces hice algunos videos, obviamente no me vio nadie, pero continué. Luego tuve una pausa y no fue hasta el 2016, cuando ya tenía un poco más de uso de razón, en donde empecé a hacer videos de manera un poco más rigurosa, por así decirlo, un poco más formal, pero igual intentando ser alguien más, ¿no? Eh, Videoblogs, videojuegos, intentaba ser gracioso, entre comillas, y así estuve durante 1 año y medio, 2 años casi,
Hasta que llegó el 2020, bueno, ya sabes lo que pasó en el 2020, todo el mundo encerrado y tal, estaba aburrido y volvió a despertarme pues esa sensación de querer subir videos. Pero esta vez se me prendió el foco y dije, ya conozco sobre Python, ya conozco sobre software, ¿qué tal si hago videos sobre esto? Y bueno, desde ahí empecé a crear contenido sobre software. Primero lo hice en TikTok, luego lo hice en YouTube. Hice un video que ha sido el más viral, creo yo, de hasta ahora de mi carrera. Y bueno, eso me ayudó a impulsarme y a continuar haciendo más contenido al día de hoy, que al fin y al cabo es algo que me gusta mucho también porque comparto mi conocimiento, al mismo tiempo aprendo, otras personas también aprenden y eso pues incluso me ha llevado a tener oportunidades muy bonitas a lo largo de estos años. Así que esa es mi historia con la creación de contenido. Wow, wow, chévere, chévere, Dani. Y bueno, pues felicitarte porque yo soy fiel creyente de las personas que dan ese contenido sin algo a cambio, ¿no? Y es por, tal vez tú lo contaste ahorita implícitamente, pero dijiste algo que en algún momento tú veías videos, ya sea de videojuegos, ya sea X, pero para aprender, independientemente para pasar tu nivel de un juego, ¿no? Ujú. Entonces, aterricemos esto a la programación y en muchas ocasiones cuando yo tuve la oportunidad de aprender en su momento, hablemos 2015, 2016, que empecé con todo fuerte, veía muchos videos para entender cómo instalar una aplicación en iOS. Recuerdo el famoso jailbreak. Yo era de los primeros que Apple sacaba el iOS y yo al día siguiente ya estaba instalándola en un dispositivo y literalmente, bueno, no me acuerdo si WhatsApp en ese entonces estaba, no valía ninguna aplicación. O sea, me quedaba incomunicado por instalar lo nuevito. Y tú sabes que las betas no se pueden instalar al día siguiente, ¿no? Entonces, eh, después de eso, pues empecé, recuerdo en 2015, me hiciste acuerdo de los retos, porque también quise ser un youtuber en el 2015. Entender ahí con mis amigos, teníamos un grupo de amigos y tengo todavía sus videos ocultos. En algún momento han de salir a la luz, en algún momento, pero hacíamos retos de cualquier cosa, de cualquier cosa. O sea, literal, tenía una cámara GoPro, la ponía enfrente y empezamos a hablar tonteras o a estamos en Quito y subámonos a la terraza y no sé, grabémonos, te lanzo un huevo a ver qué pasa. O sea, si se quiebra, chévere, si no, pues listo. Sí. O sea, una mentalidad que decía, como quiero hacer algo y subirlo a ver qué pasa, tal cual como tú lo dijiste. Pero poco a Claro. poco, pues bueno, ya fue eso decayendo y como que la mentalidad, el mindset de Kevin, pues fue ya creciendo para el mundo, digamos, de la programación del software. Entonces, me gusta porque las veces que puedo contactar o hablar con una persona que está creando contenido, me encanta porque tiene el mismo espíritu en el que es compartir y que otra persona tal vez tenga el derecho de poder adquirir eso y también sobresalir, ¿no? Entonces, chévere, chévere, Dani. Continuando con el tema AI, que lo habíamos dejado, me gustaría darle la vuelta a la pregunta que te dije que si el AI va a reemplazar a los desarrolladores. Y en esta ocasión, pues prácticamente, ¿qué pasará con estas empresas que no se actualizan con la AI? ¿Qué piensas? Uf, bueno, quizá depende del tamaño de la empresa o el mercado en el que se mueva, pero pongamos ¿no? la empresa más grande, más tradicional que tiene años en el mercado X eh, y digamos puede estar un poco reacio a la tecnología. Yo creo que van a ser años difíciles si es que no adoptan inteligencia artificial, porque actualmente estamos viendo, es el motor que está cambiando el mundo. Es, yo diría, sin temor a equivocarme, lo mismo que lo que tuvimos en Internet. Me hubiera gustado mucho vivir en esa época de Internet, ¿no? Con la edad que tengo ahora, vivir en el boom de las .com, por ejemplo, para ver cómo era esa sensación y ver si se asemeja a lo que estamos viviendo actualmente. Yo diría que sí puede ser muy similar, lo que significa que efectivamente pues la inteligencia artificial vino para cambiar el mundo. Sé que hay mucha gente que dice que estamos en una burbuja y tal, no sé qué, que va a explotar. Puede ser, pero de cualquier forma yo creo que ya está aquí para quedarse. Obviamente la IA ha estado aquí desde hace años, pero siempre como que escondía debajo de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Ahora está ya como protagonista. Y yo creo que las empresas, digamos que más tradicionales que no adopten AI, puede que mueran después de muchos años, eso sí, pero eventualmente pues van a llegar a ese punto si es que no adoptan inteligencia artificial de alguna manera, ¿no? Empresas pequeñas que están apenas naciendo, yo creo que ya son
no sé si llamarlas como nativas de AI, pero al menos sí nativas de tecnologías que inherentemente usan IA de alguna forma. Por ejemplo, yo que sé, WhatsApp. No, sabes, aquí en Latinoamérica WhatsApp se usa muchísimo, se está empezando a usar muchísimo incluso para hacer ventas, para hacer pagos, para cosas que antes ni siquiera nos hubiéramos imaginado. Y hay empresas que están aprovechándose de eso para pues crear soluciones de IA que usan WhatsApp. Entonces negocios pequeños que tienen la posibilidad de comprar ese tipo de soluciones, pues lo están utilizando para potenciar sus negocios y sus ventas y tal. Entonces creo que esas empresas pequeñas que están haciendo ya tienen esa predisposición de utilizar IA y creo que pues su éxito, no creo que esté asegurado definitivamente porque el hecho de usar IA no es que esté seguro el éxito de que ya va a ser la empresa más grande del mundo, pero sí tienes una ventaja respecto a otras empresas que por alguna razón no están usando IA. Así que eso te puedo decir. Yo creo que sí, la IA está aquí para quedarse y para potenciar nuestras vidas y la vida de las empresas de igual forma. Ok, ok, chévere, chévere, Daniel. Bueno, oye, Dani, vamos a pasar a lo que es el tema principal, que me gustaría pues hablar sobre la importancia de la marca personal en la industria tecnológica, ¿no? Y lo primero que quiero que me ayudes definiendo para la comunidad de DevLocos y para las personas que nos están escuchando, nos están viendo en este momento, ¿qué es una marca personal? Claro, bueno, una marca personal es básicamente la forma en la que transmites lo que eres tú a nivel ya sea personal o profesional o ambos, ¿no? Sabemos que una marca a nivel de empresa lo vemos todo el tiempo, ¿no? Yo que sé, cuando vamos por la calle y vemos un anuncio de alguna marca como Coca-Cola o Apple y tal, sabemos que esa marca transmite algo, ¿no? Puede transmitirte felicidad, puede transmitirte el lujo o estatus o lo que sea. Entonces yo creo que una marca personal es lo mismo, pero obviamente aterrizado a un nivel más personal, no por eso su nombre. Entonces yo considero que esa es la definición para mí de una marca personal y si quieres ya podemos empezar a hablar de esto, pero yo creo que actualmente los profesionales de cualquier industria, independientemente de estás en tecnología o no, debemos tener una marca personal. Porque aunque no queramos, vivimos en un mundo ya tan globalizado, tan interconectado, que ahora es muy fácil saber quién eres y qué es lo que transmites. Entonces, por ejemplo, estás buscando trabajo o simplemente quieres emprender o vender, el hecho de tener una presencia en línea va a ayudarte muchísimo a tener esas oportunidades. Porque obviamente una persona normal, por así decirlo, digamos, que está buscando algo que comprar, o algún reclutador que está buscando a alguien que contratar, va a preferir centrarse en una persona que transmite algo a una persona que no transmite nada o está como que entre comillas en las sombras, ¿no? Obviamente, si eres una persona que tiene muchos años de experiencia y ha vivido muchísimo y no tienes una marca personal, pues tienes esa ventaja de la experiencia, ¿no? Pero yo me centro más en las personas que apenas están iniciando en su trabajo, en su industria. Creo que una marca personal es un plus enorme que puedes tener. Ok, ok. ¿Y tú crees que la marca personal sería un pro en una vida profesional para una persona en el desarrollo? ¿Crees que sería una importancia tal vez para un reclutador en decir, ok, tengo dos candidatos? Él es un poco más abierto, porque entendemos que en muchas ocasiones los programadores o somos muy cohibidos, trabajamos, no queremos salir de una zona de confort. He conocido muchas personas cracks, pero literalmente llegan hasta senior, hasta staff, pero tal vez al momento de liderar, al momento de hablar con algún cliente, pues hasta ahí llegan porque les gusta el código. Pero ¿crees que pueda existir alguna variación al momento de selección en una vida profesional? Sin duda, yo creo que esta siempre va a ser una ventaja. Obviamente existen las personas, no, como dices, si hay a lo mejor una persona que llega hasta un cierto nivel senior y está cómodo con eso, quiere quedarse ahí, digamos que no le importa ir más allá, está completamente perfecto, completamente válido. Eh, pero yo creo que esta siempre va a ser una ventaja independientemente del nivel en el que estés, sobre todo cuando estás recién empezando. Porque el hecho de tener una marca personal, el hecho de transmitir tu conocimiento, de compartir lo que sabes, y no tiene que ser con videos, pueden ser con posts, por ejemplo, de artículos en Substack, ahora que está muy de moda, o en Medium, o donde sea. El simple hecho de compartir lo que haces, creo que eso te abre una ventaja enorme. Y yo diría que los reclutadores van a ver eso y van a comparar otra persona que a lo mejor está recién graduada, tiene su CV, sí,
dice que es bueno en esto, tal, tal, pero no veo nada más, ¿no? En su LinkedIn no veo nada más, o en su página web, comparación con otro desarrollador que también es recién graduado y aparte de su CV que está muy bien hecho, tiene, yo que sé, artículos, o incluso tiene videos, o ha compartido esto, sus redes sociales profesionales están bien pulidas. Voy a al menos darme la oportunidad de enviarle un mensaje a esa persona, ¿no? Comparado quizá con la otra. Y eso a la larga, cuando ya empiezas a desarrollarte más en tu vida profesional, también te ayuda a pulir esas habilidades esenciales y también técnicas, ¿no? Eh, Sobre todo más si creas contenido en video. Empiezas a ser un poco más abierto, empiezas a hablar más con la gente, a tener más esa posición de liderazgo que luego te puede ayudar a avanzar en tu carrera. Y yo diría que incluso lo mismo, si empiezas a escribir artículos o estar detrás de la cámara, creo que también te puede ayudar a desarrollar esas habilidades. Entonces, yo creo que la marca personal es sin duda una ventaja, es un pro que te va a sumar siempre, yo creo que nunca va a ser una desventaja para nada, y sobre todo, como digo, cuando estás apenas empezando en tu carrera profesional. Así que sí. Ok, ok, Dani. Oye, Dani, y ahora, dime, ¿cómo empezamos? Para las personas que están viendo y quieren empezar su marca perdón, quieren empezar su marca personal. ¿Cómo empieza una persona literalmente, ok, a partir de ahora voy a hacer esto? ¿Cómo sería un camino, un path para poder seguir y claramente ir creciendo y poco a poco formar una comunidad de acuerdo a lo que es el nombre de uno? Claro, yo creo que todo empieza con el mensaje o lo que quieres transmitir, digamos que el nicho en el que te quieres mover. Centrándonos en las personas que están dentro de la industria de la tecnología, sabes que esta es una industria gigante que tienes un montón de cosas, desarrollo móvil, IA, ciberseguridad, infraestructura, en fin. Eh, yo creo que primero debes escoger un nicho en lo que realmente te apasiona, en lo que realmente te gusta. Independientemente, a lo mejor ese nicho no es trendy, digamos, no es popular, eso da igual, pero si te apasiona de verdad, entonces escógelo. Luego lo segundo, yo diría, es encontrar ese canal que quieres utilizar para transmitir tu mensaje. Es muy probable, y es verdad que hay muchos desarrolladores que somos introvertidos, yo también lo soy incluso, a pesar de que con los años y la cámara eso, digamos que se ha ido puliendo, pero si tienes miedo a la cámara, existen otros canales, ¿no? Como digo, están blog posts como LinkedIn, Substack, Medium, en fin. Entonces, creo que el segundo paso sería encontrar un canal con el que te sientas cómodo o cómoda, ya sea a través de video o a través de detrás de cámaras con artículos. Y el tercer paso es pues directamente arriesgarte a hacer contenido, a empezar a crear tu marca personal. Puedes crear una página en eso, en LinkedIn, una página web, un canal de YouTube y obviamente todo el tema que viene con el arte, ¿no? La foto de perfil, la portada, la descripción. Todo eso ya viene con el mensaje que quieres transmitir, ¿no? Si quieres, bueno, yo recomiendo utilizar una foto de perfil, ¿no? Donde se muestre tu cara, obviamente quién eres tú, pero si quieres puedes empezar con algo diferente, no como un logo, también está completamente válido. Eh, pero yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Como encontrar el nicho en el que te quieres desenvolver, encontrar el canal con el que te sientes más cómodo y tercero ya simplemente lanzarte y hacerlo, ¿no? Tomar acción básicamente, ya sea haciendo posts, videos, podcasts, lo que sea. Actualmente tenemos una enorme cantidad de formas de hacer contenido y de crear una marca personal que nos podríamos tirar aquí horas hablando sobre eso, pero en resumen te puedo decir, esas son el camino al menos yo que escogería si es que tuviera que empezar desde cero. Y bueno, ya con el tiempo obviamente vas refinando el contenido, vas refinando tu forma de transmitir. Algo sí muy importante es que da igual en qué etapa de tu carrera estés, así sea el primer día en el que estás empezando la universidad. De hecho, me hubiera encantado cuando estaba en la universidad haber empezado a crear contenido sobre eso. Creo que, no sé en dónde estaría actualmente, pero creo que mucha gente se va a identificar bastante contigo cuando estás empezando ¿no? en este mundo de la tecnología. Puede ser la universidad o puede ser instituto o puede ser simplemente aprendiendo en línea algo. Creo que desde ese primer día empiezas a crear contenido y crear una marca personal. Bueno, vas a tener una ventaja ya gigante, ¿no? Con el tiempo porque literalmente vas a grabar o mostrar al mundo tu trayectoria desde el inicio hasta cuando seas ya súper profesional en tu campo. Así que esa es mi recomendación. Chévere, chévere, Dani. Oye, y totalmente de acuerdo, a mí también me hubiera gustado tener ese, tal vez, ese bichito de decir, oye, ponte delante una cámara y vamos a hablar acerca de algo.
en los Sí. años 2015. Recuerdo que la tuve claramente con otra mentalidad, pero cambian las cosas, ¿no? Tampoco es que me arrepiento de cómo ha ido creciendo mi vida, pero sí hubiera sido chévere y hoy en día pues estoy como que afinando toda la creación de contenido aparte del trabajo, aparte de la familia, aparte del proyecto grande que yo tengo, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. eh, ahora, mi pregunta va, para estas personas que ya están con su marca personal, ¿qué consejo les darías para mantenerse? Porque está muy fácil tener la ilusión, tener y decir, ok, hoy voy a grabar un video. Listo, bacán, hagámoslo. Mañana voy a grabar otro video, bacán. Tercer video. Pero he conocido también personas que lo han hecho y hay una cosa que he aprendido durante todos estos años que es la disciplina. Y creo que es algo que puedo rescatar de DevLocos que me ha ayudado a crecer en una comunidad de desarrolladores. La disciplina y el trabajo de decir, subo 2 episodios diarios, no sé cómo, pero lo hago. A partir de ahí es problema del Kevin lo que va a hacer. Y claramente ahí viene una organización, un trabajo, XX y más cosas. Pero, Sí. ¿qué le dirías a esas personas para que se mantengan? Porque como te digo, empezar a crear contenido hoy en día es tan fácil como coger la cámara del celular, no hace falta comprar ni luces ni una cámara profesional, nada, grabarse y para subir un video en YouTube es totalmente gratis. Entonces, ¿qué Ujú. viene después? Sí, sin duda lo que dijiste es muy importante. La disciplina, la perseverancia, tener esa mentalidad de seguir, continuar a pesar de las circunstancias, creo que es lo que te va a mantener a flote durante mucho tiempo. Porque puede ser muy difícil que empieces a crear contenido, estás súper motivado, ¿no? El primer mes, los primeros 2 meses, subes contenido, y llega un punto en el que a lo mejor te das cuenta de que, o te empiezas a preguntar, ¿será que esto vale la pena? ¿Será que realmente estoy haciendo esto porque de verdad me gusta o hay gente que en verdad lo ve valor? Porque es ese síndrome que tenemos de pensar de que, entre comillas, queremos ser denotados por la gente o queremos ser conocidos por la gente, y eso al final lo vemos con recompensas como likes o comentarios o vistas. Claro, eso es importante, para mí incluso es gasolina para continuar, pero yo creo que a pesar de que hayan épocas en las que no tengas prácticamente nada de interacción, yo creo que el simple hecho de compartir tu conocimiento en línea ya es muy válido. O sea, creo que hay que pensar también a largo plazo y ver que lo que estoy haciendo ahorita mismo, el hecho de compartir mi conocimiento, de tomarme el tiempo de planificar todo esto, de, yo qué sé, hacer un video súper increíble, enseñando algo súper complicado y luego mostrándolo a la gente gratis, sé que a la larga esto me va a beneficiar muchísimo a mí como persona, obviamente también a la gente que lo vea, pero sé que lo que estoy haciendo casi que me lo estoy tomando como un trabajo, ¿no? A pesar de que en un inicio no me paguen como un trabajo de verdad, pero sé que a la larga me va a beneficiar mucho, siempre y cuando tenga obviamente esa disciplina. Entonces creo que hay que tener esa mentalidad de no importa si es que no tengo esas recompensas inmediatas, por así decirlo ahora mismo, pero lo que me importa es que estoy haciendo algo, estoy compartiendo mi granito de arena para algo más grande, ¿no? Yo que sé, que algo que yo quiero y que me encanta y creo que también resuena mucho con, por ejemplo, Platzi, es que Latinoamérica sea una máquina exportadora de conocimiento y que estemos al nivel de Estados Unidos o de China o de Europa. Entonces, si yo estoy aportando mi granito de arena con mi canal, por ejemplo, a eso, pues yo ya estoy más que satisfecho. Puedo seguir haciendo esto durante años aunque no me paguen. Obviamente es muy fácil decirlo, es difícil hacerlo, pero creo que todo viene con la constancia, la disciplina y esa mentalidad de seguir y seguir y seguir a pesar de cualquier cosa. Así que eso. Ok, chévere, chévere. Oye, y para ya ir terminando este tema principal, me gustaría pues que nos resaltes aquí la verdad, que qué es lo mejor o digamos que en todo este tiempo que has empezado a crear contenido y que has estado enfocado en tu marca personal, ¿qué es lo mejor que crees que te ha pasado y también lo peor? Porque sabemos que no todo es color de rosas. Sin duda, sí. Yo creo que lo mejor son quizá dos grandes grupos de cosas. La primera es ver esa reciprocidad que tienes de las personas, ver esos comentarios tan bonitos que te dejan en tus redes sociales. Eh, Creo que esas palabras, como te dije hace un momento, es gasolina para mí para seguir haciendo contenido, porque ves, no solo ya sabes que con las vistas, aunque te vea una persona, que obviamente no sea tu mamá,
pero que te ve una persona diferente, ya sabes que esa persona se tomó el tiempo de ver tu video, así tu video dure, yo qué sé, 40 minutos y haya visto aunque sea 5, se tomó de esos 5 minutos de ver tu video, ya para mí significa mucho. Ahora imagínate que te envíen mensajes, de que te incluso envíen mensajes privados diciéndote lo bonito o lo genial que es tu contenido, lo mucho que has ayudado. Eso es, para mí es lo mejor. Lo segundo mejor, segundo grupo, son las oportunidades laborales incluso que vienen con esto. El hecho de colaborar con marcas, el hecho de tener trabajos secundarios. Creo que eso es algo también que obviamente es increíble, ¿no? Que viene con el hecho de construir una marca personal. Y lo que no es tan bonito, por así decirlo, es justamente eso, ¿no? El tener esa constancia, el ponerse esa mentalidad de que tengo que seguir, tengo que tener esta organización, tengo que planificar el contenido. Y luego es verdad que a pesar de que el contenido yo lo hago con mucho gusto, lo que me gusta y lo quiero compartir al mundo, cuando haces un video que te ha llevado semanas literalmente, lo subes y no te ve nadie, es como, damn, ¿en serio? Eh, lo bueno es que al menos YouTube es muy benevolente y con el tiempo ese video se revaloriza y luego le va mejor. Pero es verdad que en ese momento tienes esa sensación de todo lo que he hecho para nada, ¿en serio? Entonces, sí es una sensación que aunque es momentánea, no es tan bonita que se diga, pero yo creo que es solamente cuestión de acostumbrarse y de sobrellevarla. Eh, Otra cosa también, los comentarios negativos, que bueno, simplemente no hacerles caso, dejarlos de lado, no responder, no seguir como con ese hilo. Pero bueno, supongo que es parte igual de todo esto y es cuestión de costumbre y sobrellevar todo este tema. Así que eso te puedo decir. Chévere, chévere, Dani. Oye, pues vamos a pasar al siguiente tópico, que es una pregunta que llevo haciendo esta segunda temporada a los invitados y es prácticamente, ¿qué le dirías al Daniel Erazo de hace 10 años atrás? Hace 10 años atrás, estamos hablando de 15. 2016, casi ya. Sí, casi ya, eh, 2016. yo le diría, sigue haciendo lo que estás haciendo, no importa lo que te diga el resto, tú dale, haz tus hobbies, haz tus videos locos, sigue haciendo deporte, sigue en tu mundo, por así decirlo, y da igual que, yo qué sé, no sigas como que las reglas de que la sociedad te ha impuesto de que tienes que hacer esto y esto y esto. Tú continúa y si puedes, empieza a crear contenido de tecnología que te va a ir muy bien. Porque sí, me hubiera encantado primero aprender a programar a los 15 años y segundo, pues crear contenido a esa edad. Creo que hubiera sido increíble. No sé qué estaría haciendo actualmente, no sé si hubiera ido mejor o peor o igual, pero al menos me hubiera gustado intentarlo en ese momento. Así que sí. Chévere, chévere, Dani. Oye, pues vamos con las 5 preguntas sorpresas de Dev Locos y ahí te va la primera. ¿Recuerdas cuál fue tu primer pago como desarrollador de software y qué hiciste con él? ¿Como desarrollador de software o como, digamos, en la industria de la tecnología? Vamos a, en general, el En primero, general. lo primero. Déjame acordarme. El primero. Vale, ya me acordé. El primer pago fue justo cuando empezó la pandemia. Ok. Fueron $300 y los utilicé el 90% para pagar mi universidad. Porque yo estudié en una universidad privada con beca y parte de eso la pagaba yo y parte la pagaban mis padres. Así que todo ese dinero se fue a pagar y el resto pues a pasajes, comida y tal. Súper chévere, chévere, Dani. ¿Alguna vez has tenido un error tan grande que te hizo reconsiderar tu carrera como desarrollador? No sé si reconsiderar aún, sí he tenido errores, pero más que reconsiderar, simplemente pues mejorar, ¿no? Como desarrollador. Y si quieres te puedo contar el error, creo que es bastante interesante de igual A forma, ver. porque fue en mi primer trabajo como desarrollador de software profesional en una consultora de software aquí en Ecuador, y uno de los clientes más grandes es un cliente muy conocido que se llama Twilio, seguramente lo conoces, Sí. y nosotros soportábamos el sitio de documentación de Twilio. Eso y el blog de Twilio. Tienen un blog. Entonces, una de las cosas que yo hice, que de hecho, en parte es curioso porque fue algo bueno que hice y luego se convirtió en algo malo.
Porque algo bueno que hice fue un research, una investigación para optimizar el sitio, el blog post de Twilio. Y una de las cosas con las que, digamos que concluí fue que las imágenes se convirtieran a formato WebP en lugar del formato pesado, yo que sé, PNG o JPG. Entonces, como tenía un montón de imágenes, eso está afectando un poco al rendimiento de la página. Y lo que hice fue, como utilizaba una tecnología que se llama Wagtail, que está basada en Django, había una opción de transformar estas páginas que estaban en este formato a WebP de manera automática. Entonces, perfecto, empecé a investigar cómo hacer eso, tal. Luego ya descubrí cómo hacerlo, hice una pequeña prueba de concepto, funcionó, y luego ya empecé a hacer la implementación real, no para el sitio. Entonces lo hice, todo bien, funcionaba. Las pruebas que hice, tanto automatizadas como manuales, funcionaban. Entonces estaba listo para enviarlo a producción. Ok. Y abrí el pull request, le pedí a mis compañeros que lo revisen. Y uno de ellos me dijo que algo estaba pasando, que cuando visitó un blog, de repente todo se borró, todo el contenido de ese blog. Y dije, qué raro, lo voy a probar. Lo probé, no sé si lo probé mal o qué, pero a mí funcionaba, ¿no? El típico, en mi máquina funciona. Eh, Ya. y le dije a mi compañero que funcionaba todo bien. Él dijo, ah, ok. Lo aprobaron y se envió a producción. Digamos que pasaron todos los filtros necesarios para producción, los pasaron. Pero cuando llegó a producción, y cada vez que una persona visitaba un post del blog, ¿qué pasaba? Que ese blog se borraba. O sea, el contenido se borraba. Y claro, en ese lapso desde que esto estuvo en producción hasta que me di cuenta de que estaba pasando eso, pues pasó como, yo qué sé, 2 horas por ahí. Y como es un blog pues concurrido, hubieron algunas personas que visitaron y pues empezó a borrar ese contenido. Y dije, no puede ser, ¿qué pasó? Y obviamente el cliente de Twilio empezó a notarlo también, lo pasaron a poder en Slack, diciendo, a ver qué está pasando aquí, no sé qué. Y yo en ese momento entré en pánico, entré en, tengo que arreglar esto como de lugar, no importa nada más. Así que me puse ahí a arreglar tal, súper rápido. Lo arreglé, lo envié a producción y bueno, se arregló por suerte, pero claro, ese contenido de esos posts ya se habían borrado. Entonces ya vino todo el tema del post-mortem, de a ver qué pasó, qué onda. Y luego el tema de, por suerte pudimos recuperar esos posts, aunque de manera manual, pero se recuperaron. Entonces eso me enseñó de que hay que hacer caso a los compañeros, hay que hacer pruebas más rigurosas, hay que prestarle mucha más atención al detalle, hay que no tomarse nada a la ligera, por más de que queramos que algo ya se termine de una vez, hay que terminarlo bien. Porque sí es verdad que yo en ese momento estaba en un mood de... Llevo tanto tiempo trabajando en esto desde la investigación hasta ahora que ya quiero que se termine esta feature. Y bueno, un montón de cosas que al final pues obviamente aprendí a que no debo hacer y que tengo que mejorar. Pero, en fin, son errores, ¿no? que te ocurren cuando estás, sobre todo, iniciando en tu carrera. Así que esa es la experiencia que te puedo contar. Ok, ok. Oye, pero poquito de susto, ¿no? Por ahí. Yo creo que en esas ocasiones, si no estamos preparados o no sabemos qué pueda pasar, pues siempre está el desconocimiento hasta con nosotros mismos, ¿no? Sí, sin duda. Genial, genial. Vamos con la siguiente, que es la tercera. Si solo pudieras trabajar con un framework o lenguaje por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Difícil. Difícil, difícil. Eh, Tengo dos, pero si me vas a elegir solamente uno, sería Python, el lenguaje. Ok, Y el framework, es complicado. Pero yo diría que Flask. claro. Sí, sobre todo por la experiencia, porque creo que es el que más he utilizado, al menos para desarrollo web, Flask, em, comparado con los otros como Django Fast API. Pero si Flask se me hace un framework muy bueno, sobre todo cuando estás empezando o quieres desarrollar cosas pequeñas, por así decirlo, con Python, APIs o incluso sitios web. Creo que es un gran framework para comenzar y Python, bueno, es mi lenguaje preferido por excelencia, la verdad, lo utilizo muchísimo. Así que sí, este Ok, diré. ok. Ahora demos la vuelta, Dani, y me gustaría saber si pudieras borrar un lenguaje de programación del mundo, ¿cuál sería y por qué? No lo sé, creo que todos son importantes, pero si me puedes elegir PHP.
No sé por qué, simplemente creo que por el meme. No, porque el típico PHP está muerto, PHP qué asco, PHP no sé qué. Eh, Creo que solamente sería ese y ya. ¿Sabes que PHP y Java son de los más votados en esta pregunta? Después de 81 episodios, te puedo asegurar que más del 95% de los invitados han dicho PHP o Java. No me sorprende para nada, la verdad. Genial. Vamos con la última, que es lo más raro o inesperado que has encontrado en el código de otra persona. Hmm, Creo que sí. Hay algo que de hecho no solamente una persona, sino en varias. Y es muy random porque, bueno, son de los estudiantes que tenían el bootcamp de programación que comentaba hace un momento. Y como muchos de ellos, como decía, no tenían un background tecnológico y además usaban IA, no sabían ni siquiera cómo usarlo. Y cada vez que tenían que desarrollar un proyecto, que era una tarea, pues lo que hacían era literalmente copiar todo lo que les arrojaba la IA y ponerlo en un archivo HTML, por ejemplo, o en un .py. O sea que tenías cosas como pip install o comandos de Linux en un archivo Python o HTML, o tenías cosas que eran, yo qué sé, de React en un archivo Python, o cosas de Python en un archivo HTML, o sea, todo completamente mezclado. Así que eso te puedo decir, y es entendible porque estaban aprendiendo, pero están aprendiendo mal. O sea, es como ni siquiera se esforzaban por aprender bien. Eso es lo más random que te puedo comentar hasta ahora que he tenido que ver. Ok, ok. Chévere, chévere, Dani. Oye, de verdad, pues ya estamos acabando. El último tópico del podcast es prácticamente que nos ayudes con un consejo para esas personas que quieren empezar a programar. Claro, yo creo que el mayor consejo que les puedo dar, bueno, son varios de hecho, pero el, el mejor que les puedo dar bajo mi punto de vista es aprender los fundamentos de la programación o incluso de lo que quieran aprender, del lenguaje que quieran aprender, de la tecnología, lo que sea, aprender los fundamentos. Creo que, como ya lo hablamos hace un momento, el hecho de aprender los fundamentos de cómo funciona algo, quizás no a un nivel súper ultra detallado de bajo nivel, pero más o menos, creo que luego a la larga les va a dar una enorme ventaja para poder desarrollarse en lo que sea, ya sea incluso a nivel técnico o esencial o no técnico. Eh, Otra cosa que les puedo decir es, sean muy curiosos y arriesguense mucho. Creo que tomar riesgos es una de las mejores cosas que podemos hacer en esta industria. Eh, Creen su marca personal. Si ven una oportunidad laboral, aunque sea algo chiquito, aunque crean que no pueden con eso o no los van a aceptar, arriesguense en hacerlo. El no ya lo tenemos, o sea, el no está ahí por defecto. Hay que jugársela por el sí, a ver qué es lo que sucede. Así que eso les puedo decir, aprendan fundamentos, sean muy curiosos y tomen ese salto de fe. Arriesguense. Oye, de verdad, muchísimas gracias, Dani, por todo ese consejo y toda la plática que hemos tenido el día de hoy. Agradecerte también por tu tiempo y por haber estado en el episodio número 81 de The Block de esta segunda temporada. Y de verdad, pues ha sido un honor poder hablar sobre este tema de marca personal que en sí yo he tenido la experiencia estos últimos años y creo que he conocido el switcheo de ser una persona tal vez en una zona de confort a salir de esa zona de confort y poder hoy Sí, crear contenido para compartir el conocimiento. Por así es. último, pues no menos importante, me gustaría que me ayudes con tus redes sociales o un lugar donde te podamos contactar. Sí, claro. La red social en la que más estoy activo, bueno, son dos. La primera es LinkedIn, pueden encontrarme como Daniel Erazo. Y la segunda es YouTube, que pueden encontrarme como Dani E, con doble I y doble E, todo unido. Y también si quieren en Instagram y TikTok, que igual es el mismo usuario. Así que eso. Chévere, chévere, Dani. Oye, reitero el agradecimiento por haber estado en este episodio número 81 y verdad, muchísimas gracias. Y para la audiencia, pues nos estaremos viendo en el próximo episodio. Hasta luego. Bye. Muchas gracias, Kevin. Igual, hasta luego.